¿Por qué esperar a que el mundo cambie si tú puedes ser el cambio? ¿Acaso no es más sabio cultivar tu propio jardín interior antes de intentar arreglar el paisaje exterior? En el recorrido silencioso de nuestra existencia, aprender a dirigir la mirada hacia uno mismo se convierte en una llave poderosa. Cuando el enfoque nace desde dentro, comienzan a abrirse posibilidades que antes parecían inalcanzables. Por esa razón, en este espacio hemos reunido enseñanzas y reflexiones cuidadosamente seleccionadas, no para impresionar, sino para resonar profundamente contigo y recordarte que incluso lo que hoy consideras imposible puede volverse real con la actitud correcta. Si esta es tu primera vez aquí, te invito a acompañarme en este camino apoyando el canal. Cada suscripción y cada gesto de apoyo permite que este tipo de contenido siga existiendo y llegando a más personas que lo necesitan. Lo que estás a punto de escuchar no son simples palabras, son un refugio para el alma, una pausa consciente que recuerda que toda dificultad es transitoria y que la verdadera fuerza siempre ha estado en tu interior, esperando ser reconocida. Permítete escuchar con el corazón abierto. Deja que estas ideas se asienten en tu mente, nutran tu espíritu y devuelvan claridad a tus pensamientos. Porque cuando la comprensión se enciende por dentro, incluso la oscuridad más densa puede transformarse en impulso para avanzar. Antes de continuar, quiero proponerte un reto sencillo pero poderoso: permanece hasta el final. No pases por alto ningún principio, porque uno solo de ellos podría convertirse en el punto de inflexión que marque un antes y un después en tu vida. El primero de estos principios es el arte de la ataraxia. Este concepto, profundamente arraigado en el estoicismo, describe un estado de calma firme, una serenidad que no se rompe incluso cuando la vida se vuelve caótica. Imagina estar en medio de una tormenta, el mar agitado, el viento golpeando sin tregua, el cielo oscurecido por nubes densas. Y aún así, tú permaneces estable, con la mirada fija en el horizonte. Esa imagen encarna lo que significa vivir desde la ataraxia. La serenidad no implica negar los problemas ni fingir que no existen. Significa enfrentarlos sin permitir que te arrastren. La vida, como el mar, siempre traerá olas inesperadas, tensiones laborales, conflictos personales, pérdidas, enfermedad. Mantener la calma no es huir de todo eso, sino responder desde una mente ordenada. Como recordaba Marco Aurelio, la verdadera tranquilidad nace cuando el pensamiento está bien gobernado. Cada desafío se convierte entonces en una oportunidad para entrenar esa estabilidad interior. ¿Cómo se cultiva esta claridad en medio de la presión? Todo comienza con la preparación y la perspectiva. Integrar pequeños rituales diarios de reflexión permite anticipar el día con conciencia. Visualizar los retos antes de enfrentarlos fortalece la mente y reduce las reacciones impulsivas. Es como construir una armadura invisible que protege tu equilibrio cuando todo a tu alrededor exige una respuesta inmediata. Existen prácticas sencillas que ayudan a desarrollar esta calma profunda. La atención plena, por ejemplo, devuelve a la mente al momento presente y silencia el ruido constante del pasado y del futuro. El diálogo interno también juega un papel clave. Recordarte que toda situación es pasajera y que tienes la capacidad de responder con criterio transforma por completo la experiencia emocional. La ataraxia también influye directamente en la forma en que tomas decisiones. Una mente tranquila ve con mayor claridad, actúa con coherencia y se mantiene alineada con sus valores. Bajo presión solemos reaccionar, desde la serenidad, elegimos. Por eso este estado se convierte en un verdadero antídoto contra el caos interior. Para integrar esta enseñanza en la vida diaria, puedes practicar ejercicios estoicos como la visualización de escenarios difíciles. Imaginar con anticipación los posibles obstáculos y tu respuesta ante ellos no genera miedo, sino preparación. De un mismo modo, cerrar el día con un ejercicio de gratitud refuerza una visión equilibrada de la realidad y consolida una sensación de paz duradera. La ataraxia no es un destino al que se llega de una vez y para siempre. Es un camino que se recorre con constancia. Como enseñaba Epicteto, la serenidad surge cuando dejamos de exigir que la realidad se adapte a nuestros deseos y aprendemos a desear comprenderla tal como es. Ese es el verdadero arte de la calma interior y está mucho más cerca de ti de lo que imaginas. Ahora, pasemos al segundo principio, dominar la voluntad. Imagina encontrarte frente a un reto que parece imposible. Los recursos escasean,
El tiempo apremia y cada intento parece devolverte al punto de partida. En ese momento no se pone a prueba tu talento, sino tu determinación. La voluntad es el núcleo de toda transformación auténtica. La fortaleza estoica no nace por casualidad. Se construye a través de un entrenamiento consciente y sostenido. La dificultad de una tarea no se mide solo por su complejidad, sino por la firmeza con la que decides afrontarla. Enfrentar obstáculos sin rendirse moldea el carácter y convierte cada tropiezo en aprendizaje. Entrenar la voluntad es similar a fortalecer un músculo. Requiere constancia, método y paciencia. Dividir grandes objetivos en pasos pequeños y alcanzables reduce la carga mental y crea una sensación de avance continuo. Cada pequeño logro alimenta la motivación y refuerza la confianza en uno mismo. Cuando la voluntad se ejercita de esta manera, incluso los desafíos más duros dejan de ser amenazas y se transforman en escalones. No para dominar el mundo exterior, sino para conquistar aquello que realmente importa, el dominio de uno mismo. Al enfrentar una tarea grande, como un informe complejo, comencé por fragmentarlo en partes manejables. Antes de escribir una sola línea, organizaba cada sección con calma. Cada apartado completado se convertía en una pequeña victoria, un recordatorio silencioso de que avanzar, aunque sea despacio, sigue siendo avanzar. Así, el peso del objetivo final dejaba de aplastarme y se transformaba en una secuencia de pasos posibles. La procrastinación, ese enemigo sutil de la voluntad, no se vence con motivación pasajera, sino con disciplina consciente. Comprendí que esperar a sentirme con ganas era una trampa. Por eso establecí horarios claros y me comprometí a respetarlos como si fueran un acuerdo sagrado conmigo mismo. Cada tarea tenía su espacio, su inicio y su final. Al hacerlo, aprendí a honrar mi propio tiempo y con ello mi productividad comenzó a crecer de forma natural, sin violencia ni autoexigencia desmedida. La historia nos ofrece ejemplos poderosos. Marco Aurelio, en medio de campañas militares y responsabilidades abrumadoras, encontró en el estoicismo un ancla interior. Sus meditaciones no son el texto de un hombre aislado del mundo, sino de alguien que gobernaba un imperio mientras se gobernaba a sí mismo. Cada decisión que tomaba afectaba a miles de personas y aún así buscaba actuar desde la razón, no desde el impulso. Su voluntad no era rígida, sino templada, entrenada día tras día por la reflexión y el autocontrol. Toma estas historias no como relatos lejanos, sino como espejos. La verdadera fuerza no consiste en imponerse sobre otros, sino en dominar el propio interior. Cuando entrenas tu voluntad, cada obstáculo deja de ser un muro y se convierte en un peldaño. Descubres, como yo lo hice, que el poder más profundo nace cuando decides no rendirte ante ti mismo. Ahora avancemos hacia otro pilar esencial, la aceptación y la resiliencia. Imagina que te encuentras frente a una tormenta, no solo externa, sino interna. Todo parece tambalearse. En esos momentos, recordar que no controlas el viento, pero sí la dirección de tus velas, cambia por completo tu perspectiva. Aceptar no es resignarse, es comprender dónde termina tu poder y dónde comienza tu sabiduría. En mi propia vida, esta lección se hizo evidente cuando perdí un trabajo que valoraba profundamente. Al inicio, la frustración dominó mis pensamientos. Sin embargo, con el tiempo entendí que no podía cambiar las circunstancias externas, pero sí mi respuesta. Transformar esa pérdida en una oportunidad fue un acto de resiliencia consciente. Decidí invertir mi energía en aprender, en crecer, en prepararme para lo que vendría. La resiliencia nace cuando dejamos de preguntarnos por qué a mí y comenzamos a preguntarnos para qué. Cada dificultad contiene una enseñanza oculta. Al enfocarte en ella, recuperas el control interno. Adaptarte requiere flexibilidad, pero también coraje. En medio de la incertidumbre, prácticas simples como la meditación y la gratitud diaria se convierten en refugios. Al recordar tus fortalezas, incluso el futuro más incierto pierde parte de su amenaza. Este camino no se recorre de un día para otro. Es un proceso continuo de observación y ajuste. Escribir cada noche sobre los desafíos enfrentados y tus reacciones ante ellos te permite ver con claridad tu evolución. Así, la mente se convierte en aliada y no en enemiga. Vivir en el presente es el siguiente paso natural. La vida ocurre ahora, no en los recuerdos ni en las anticipaciones. Cuando te permites habitar plenamente el momento,
incluso lo cotidiano adquiere profundidad. Respirar, caminar, escuchar, todo se transforma en un ejercicio de presencia. La atención plena no elimina los problemas, pero cambia la forma en que los experimentas. Cuando tu mente deja de vagar entre el pasado y el futuro, recuperas una energía inmensa. Estar presente es un acto de respeto hacia la vida misma. Y en esa presencia, silenciosa pero firme, encuentras una libertad que no depende de nada externo. Aquí, en este instante, comienza la verdadera fortaleza estoica. Volver una y otra vez a la hora mediante prácticas sencillas, pero profundamente transformadoras. Descubrí que no hacía falta nada extraordinario para anclar la mente, bastaba con prestar atención real. Un ejercicio que incorporé fue la observación consciente. Elegía un objeto cercano, una planta, un libro, incluso mi propia mano, y lo observaba durante un minuto completo. Me detenía en su forma, en sus colores, en la textura, en cómo la luz se posaba sobre él. Ese gesto simple tenía un efecto inmediato, la mente dejaba de vagar y regresaba, dócil, al presente. Otra práctica que se volvió esencial fue la meditación en la respiración. Cerraba los ojos y llevaba toda mi atención al aire entrando y saliendo de mis pulmones. Cuando la mente se distraía, no luchaba contra ella, simplemente la guiaba de vuelta a la respiración, con paciencia y firmeza. Este hábito no solo aquietó mi mente, sino que fortaleció mi capacidad de permanecer aquí, en este instante. Y fue ahí donde comprendí algo fundamental: la felicidad duradera solo puede habitar en el presente. La atención plena nos libera del peso del arrepentimiento y de la ansiedad anticipatoria. Nos enseña a saborear la vida tal como es, a encontrar contentamiento en lo que existe ahora, en lugar de sufrir por lo que pudo haber sido o temer lo que aún no llega. Por eso te invito a practicar la presencia no como una obligación más, sino como una forma distinta de vivir. Estar presente no ocurre por accidente, es una elección consciente, sostenida por la práctica. Y esa elección comienza aquí y ahora. La virtud como guía en el sendero de la vida fue el siguiente descubrimiento. Muchos buscamos una señal clara, un principio firme que oriente nuestras decisiones y dé coherencia a nuestros actos. La virtud, entendida desde el estoicismo, se convirtió en ese faro interior. Imagina caminar por un bosque espeso, sin senderos visibles. La verdad actúa como una brújula silenciosa, no llevándote por el camino más cómodo, sino por el más correcto. Vivir de acuerdo con los valores no siempre es sencillo. Las presiones externas invitan constantemente a negociar principios. Sin embargo, recordé las palabras de Séneca: no existe una vida plena sin desafíos. Las virtudes estoicas, sabiduría, coraje, justicia y templanza, no son ideas abstractas, sino herramientas vivas. La sabiduría es la capacidad de ver con claridad cuando otros solo perciben confusión. Es conocimiento aplicado, la calma que permite responder con mesura en medio del conflicto. El coraje no es ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Es esa fuerza interior que te impulsa a avanzar cuando todo en ti quiere retroceder. La justicia nos recuerda mirar más allá del interés personal y actuar con equidad, incluso cuando nadie observa. Y la templanza, quizá la más exigente, nos enseña a moderar deseos, a decir no a lo inmediato para honrar un bien mayor a largo plazo. Cada decisión tomada desde la virtud fortalece el carácter. Carácter no siempre trae recompensas visibles, pero sí una profunda coherencia interior. Figuras como Marco Aurelio, gobernando con reflexión y justicia, o Nelson Mandela, encarnando el coraje y la rectitud. Incluso en la adversidad, muestran que este camino es exigente, pero profundamente humano. Ante cada encrucijada, aprendí a preguntarme: ¿qué haría la versión más sabia de mí, la más justa, la más templada? Dejar que la virtud ilumine el camino transforma incluso las decisiones más difíciles. Y así llegué al núcleo de todo, el autoconocimiento. Permíteme compartirte una historia, una travesía interior que comenzó con una verdad simple pero poderosa: conocerse a uno mismo es la base de todo crecimiento. Recuerdo el impacto que tuvieron en mí las palabras de Epicteto: conócete a ti mismo y no te inquietes por la opinión ajena. En un periodo de confusión y duda, esa frase actuó como un llamado despierto, obligándome a mirar hacia adentro en lugar de buscar respuestas afuera.
El estoicismo me enseñó que no se puede construir fortalezas sin honestidad interior. Comprender mis propias fortalezas y aceptar mis debilidades fue un acto de valentía. Preguntarme quién era realmente, qué temía, qué deseaba y por qué reaccionaba como lo hacía, se convirtió en una práctica constante. Ese proceso no fue cómodo, pero sí liberador. Porque cuando te conoces, dejas de huir de ti mismo. Y cuando dejas de huir, comienzas a vivir con una claridad que ninguna circunstancia externa puede arrebatarte. Estrategias para profundizar mi autoconocimiento comenzaron a surgir cuando comprendí que no podía cambiar aquello que no era capaz de observar con claridad. Una de las más importantes fue la práctica constante de la meditación. No como un ritual místico, sino como un espacio diario de silencio, un momento reservado exclusivamente para la reflexión consciente. En ese espacio aprendí a escuchar mis pensamientos sin juzgarlos, a reconocer patrones internos que antes pasaban desapercibidos. Otra estrategia fundamental fue mantener un diario personal. En él no solo registraba lo que ocurría en mi día, sino, sobre todo, cómo reaccionaba emocionalmente ante cada situación. Escribir me permitió detectar mis impulsos, mis miedos recurrentes y las ideas que condicionaban mis decisiones. Con el tiempo, ese ejercicio se convirtió en un espejo honesto de mi carácter. Te invito a que pruebes estas prácticas. No con expectativas inmediatas, sino con paciencia. Quizás te sorprenda lo que descubras sobre tus motivaciones más profundas, sobre aquello que realmente te mueve y aquello que solo has estado siguiendo por costumbre o presión externa. A medida que mi autoconocimiento crecía, también lo hacía mi capacidad para tomar decisiones más sabias y maduras. Cada elección comenzó a reflejar mis valores auténticos y no las expectativas ajenas. Esto me liberó de muchas cargas invisibles, de la necesidad constante de agradar, de encajar, de cumplir con modelos que no resonaban conmigo. Por primera vez, sentí que caminaba en una dirección propia. Imagina por un momento cómo se sentiría tomar decisiones que estén en armonía total con quien realmente eres. Decisiones que no nacen del miedo ni de la comparación, sino de una comprensión profunda de ti mismo. Entre los ejercicios más efectivos para aumentar la conciencia personal estaban los cuestionamientos internos. En situaciones de conflicto, en lugar de reaccionar de inmediato, me detenía y me preguntaba, ¿qué parte de esto es verdaderamente importante para mi crecimiento? ¿Estoy actuando de acuerdo con mis principios estoicos o estoy siendo arrastrado por emociones momentáneas? Estas preguntas no siempre eran cómodas, pero siempre eran reveladoras. Esta práctica me permitió comprender mejor mis motivaciones reales y alinear mis acciones con ellas. A través de la introspección, cada paso y cada decisión se convirtieron en oportunidades para fortalecer mi carácter y acercarme a la virtud estoica. No se trataba de ser perfecto, sino de ser consciente. Te animo a emprender tu propio viaje de autoconocimiento. No será fácil. A veces mirar tan profundamente dentro de uno mismo puede resultar desconcertante. Pero recuerda las palabras de Marco Aurelio, el espejo del alma es claro, solo necesita ser limpiado. Cultiva tu mente, conócete a ti mismo y permítete vivir una vida de plena conciencia y autenticidad. ¿Te atreves a iniciar este viaje? Tu historia personal podría ser tan transformadora como la que te he contado. Ahora pasemos a otro principio esencial, el control de las emociones. Imagina que te encuentras en medio de una situación difícil, una de esas en las que parece que todo conspira para ponerte a prueba. Tu corazón late con fuerza, la tensión se acumula en tu cuerpo y la mente comienza a acelerar. En ese preciso instante tienes la oportunidad de poner en práctica uno de los pilares más poderosos del estoicismo, el dominio emocional. Permíteme contarte cómo aprendí a mantener la calma en medio de la tormenta. Hace algunos años atravesé una crisis personal significativa. Las emociones amenazaban con desbordarse, como olas golpeando sin descanso contra los acantilados. Fue entonces cuando recordé una frase de Marco Aurelio que cambió mi perspectiva: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprender esto fue un punto de inflexión. Decidí aplicar una estrategia estoica conocida como la visualización premeditada de adversidades. Cada mañana, antes de comenzar el día, dedicaba unos minutos a imaginar los desafíos que podrían surgir y cómo respondería a ellos con serenidad y razón.
Esta preparación mental me permitió enfrentar las dificultades reales con mayor equilibrio, sin dejarme arrastrar por reacciones impulsivas. Otra técnica invaluable fue el distanciamiento emocional, lo que los estoicos llaman objetivación. En lugar de decir estoy enojado, comencé a decir hay enojo presente. Este pequeño cambio transformó mi relación con las emociones. Me recordaba que las emociones son experiencias pasajeras, no definiciones de mi identidad. Podía observarlas sin ser controlado por ellas, como nubes que cruzan el cielo sin alterar su naturaleza. Te pregunto, ¿has notado cómo en los momentos de intensa emoción es fácil olvidar nuestros principios y actuar de maneras que luego lamentamos? Aquí es donde la sabiduría estoica se convierte en una guía firme. Los estoicos nos enseñan que el verdadero poder reside en nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta. No controlamos lo que sucede, pero sí cómo respondemos. Para mantener la ecuanimidad, adopté otra práctica fundamental, el retorno consciente al momento presente. En medio de una discusión o una situación tensa, hago una pausa y llevo mi atención a la respiración. Observo cada inhalación y cada exhalación. Este simple gesto me devuelve al aquí y ahora, permitiéndome actuar desde la razón y no desde la emoción desbordada. Estas estrategias no son solo herramientas para momentos de crisis, sino prácticas diarias para cultivar serenidad y fortaleza interior. Al aplicarlas, no solo mejoras tu bienestar, sino que te conviertes en una presencia estable y confiable para quienes te rodean. Como dijo Séneca, la mayor parte del progreso consiste en el deseo de progresar. Adopta estas prácticas y observa cómo transforman tu relación con tus emociones. Y ahora, avancemos hacia otro pilar fundamental del estoicismo, el poder de la gratitud. Imagina por un momento que cada día, al despertar, el primer pensamiento que cruza por tu mente es un sentimiento profundo de agradecimiento. No una gratitud superficial por posesiones materiales, sino un reconocimiento genuino por la vida misma, por el simple hecho de respirar, por la oportunidad que cada nuevo día trae consigo. No te hablo de una obligación mental ni de un ejercicio forzado, sino de una aventura consciente hacia tú. La gratitude apareció en mi vida en un momento en el que todo parecía vacío. Los días se sucedían unos a otros sin sentido, envueltos en una nube constante de frustración y pensamientos negativos. Me sentí atrapado, como si avanzara sin moverme realmente. Fue en ese estado cuando me encontré con una enseñanza de Epicteto que me sacudió por dentro. Solo quien valora lo que ya posee puede llamarse verdaderamente libre. Aquellas palabras no fueron solo una reflexión, fueron un punto de quiebre. Decidí entonces poner la gratitud en práctica, no como una idea abstracta, sino como un hábito diario. Cada mañana, antes incluso de incorporarme, me obligaba a reconocer 3 cosas por las que podía sentir agradecimiento. Al inicio eran evidentes y simples: mi salud, un lugar donde dormir, alimento suficiente. Pero con el paso de los días algo comenzó a cambiar. Empecé a notar detalles mínimos que antes ignoraba por completo: una mirada amable en la calle, la sombra de un árbol en el camino, el silencio reparador de una noche tranquila. Ese ejercicio constante transformó mi manera de ver la vida. Comprendí que, independientemente de las circunstancias externas, siempre existe algo digno de ser apreciado. Y aquí quiero que hagas una pausa real. ¿Cuántas cosas valiosas atraviesan tu día sin que les concedas un solo pensamiento? Para sostener esta actitud, incorporé prácticas sencillas pero poderosas. Una de ellas fue escribir cada noche 3 nuevos motivos de gratitud en un cuaderno. No tenían que ser grandes logros, muchas veces eran instantes breves, casi invisibles, pero profundamente humanos. Otra práctica fue entrenar mi diálogo interno. Cada vez que surgía una queja automática, intentaba reformularla. Si el tráfico me desesperaba, me recordaba que ese tiempo podía convertirse en un espacio para aprender o reflexionar. Así comprendí la conexión profunda entre la gratitud y la aceptación estoica. Aceptar no es rendirse, es reconocer la realidad tal como es sin luchar contra ella mentalmente. Y en esa aceptación nace una calma auténtica, una paz que no depende de que todo salga como planeamos, sino de nuestra capacidad de valorar lo que ya está presente. Te invito a desarrollar tu propio ritual de gratitud. Puede ser agradecer cada comida, cada pausa, cada conversación que te aporte algo.
Porque la gratitud no solo transforma tu mundo interior, también influye en quienes te rodean. Cuando agradeces de forma genuina, irradias una energía que se percibe, que eleva. La gratitud no es un sentimiento pasajero, es una herramienta poderosa para el bienestar. Como recordaba Marco Aurelio, la calidad de nuestros días depende de la manera en que los apreciamos. Cultiva pensamientos de gratitud y observa cómo tu vida comienza a cambiar, de forma silenciosa pero profunda. Ahora hablemos del miedo y de su transformación en valentía. Imagina que estás al borde de un precipicio. Todo en ti te dice que retrocedas, que no avances, que es demasiado arriesgado. Pero hay una voz interior, tenue pero firme, que te invita a dar el salto. Ese instante representa el verdadero encuentro con el miedo, el punto exacto donde una decisión puede redefinir tu camino. He vivido momentos así, no siempre visibles desde fuera, pero intensos por dentro. Situaciones que exigían un salto de fe, donde el miedo se manifestaba con toda su fuerza. Siguiendo la enseñanza estoica, comprendí que enfrentarnos al miedo revela reservas internas de fortaleza que desconocíamos poseer. Cada vez que me vi ante una situación intimidante, descubrí que el miedo era la antesala del crecimiento. Recuerdo claramente la primera vez que hablé en público. El temor al error y al juicio ajeno era paralizante. Sin embargo, al atravesarlo, no solo sobreviví, sino que descubrí una capacidad para comunicar que jamás había explorado. El enfoque estoico para enfrentar el miedo comienza con la reflexión. Cuando el temor aparece, me detengo y lo examino. ¿Qué es lo peor que realmente puede suceder? ¿Qué tan probable es ese escenario? La mayoría de las veces, el miedo exagera, distorsiona y dramatiza. Prepararme incluso para el peor resultado me dio la libertad de actuar sin quedar atrapado por la ansiedad. Con el tiempo aprendí a usar el miedo como impulso. En lugar de permitir que me frene, lo convierto en energía. Como un resorte comprimido, el miedo contiene una fuerza que, bien dirigida, puede lanzarte hacia adelante con mayor determinación. No es un proceso inmediato ni cómodo, pero es profundamente transformador. Cada miedo superado elimina una barrera entre tú y tu verdadero potencial. Muchas de las capacidades que hoy valoro en mí jamás habrían emergido si hubiera elegido siempre la comodidad. Quizás tú también estés a una sola decisión valiente de una vida distinta. Piensa en personas que transformaron el miedo en acción. Personas comunes que, al enfrentar sus temores más profundos, no solo cambiaron su destino, sino también el de otros. Cada miedo que enfrentas es una oportunidad disfrazada. La pregunta es, ¿te atreverás a verla como tal? Y profesional. Y recuerda, en esos momentos de duda y temor, que la valentía no consiste en no sentir miedo, sino en enfrentarlo y superarlo. ¿Estás listo para dar ese salto hacia tu transformación personal? 10. El arte del desapego. En mi búsqueda de mayor serenidad y libertad emocional, descubrí una herramienta poderosa, el arte del desapego. Imagina por un instante que caminas en un bosque tranquilo, los árboles se mecen suavemente y tú simplemente observas, sin intentar controlar el viento ni el susurro de las hojas. Este estado de atención plena, sin aferrarse ni cambiar lo que ocurre, captura la esencia del desapego. A menudo se malinterpreta como indiferencia, pero en realidad nos invita a liberarnos de la tiranía de nuestras propias expectativas y resultados. Piensa, ¿cuántas veces has sentido ansiedad o decepción porque las cosas no salieron como esperabas? Yo mismo lo he vivido innumerables veces. El desapego nos ofrece una alternativa, esforzarnos al máximo, pero aceptar que no siempre podemos controlar el desenlace. En la práctica diaria, el desapego se convierte en un ejercicio de aceptación. Por ejemplo, al intentar mejorar una relación importante, solía preocuparme excesivamente por cómo serían recibidas mis palabras o acciones. Aprendí a centrarme en la autenticidad y la sinceridad, dejando de lado la ansiedad por cómo me percibirían o si lograría el resultado esperado. Este cambio no solo me liberó de muchas tensiones, sino que también fortaleció mis relaciones de manera genuina y natural. El desapego es un principio central del estoicismo. Los estoicos sostienen que la paz proviene de aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en nuestra conducta y actitud. Como dijo Epicteto, solo al aceptar la inutilidad de aferrarse a lo incontrolable comenzamos a encontrar la paz. Este enfoque me ha permitido enfrentar desafíos personales y profesionales con claridad mental y serenidad. Ahora, dirigiéndome a ti,
imagina que enfrentas un conflicto laboral o una meta difícil de alcanzar. Practica el desapego, identifica que está bajo tu control y concentra tu energía allí, suelta lo demás. No es sencillo, lo sé, pero con constancia, esta práctica puede liberarte de ansiedad innecesaria. Para incorporarlo en tu día a día, empieza con pequeños pasos. Una técnica que me ha sido útil es la meditación de la aceptación. Cada mañana cierro los ojos, respiro profundamente y recibo cada pensamiento y sensación sin juzgar. Esto fortalece la capacidad de aplicar el desapego durante el resto del día. Recuerda, desapegarse no significa desinterés ni falta de pasión, sino la sabiduría de no dejarse arrastrar por lo que está fuera de nuestro control. Al final, el desapego nos permite vivir plenamente, aceptando el flujo natural de la vida con gracia y fortaleza. Como decía Marco Aurelio, domina tus reacciones y habrás conquistado tu paz. Así, tus pensamientos pueden liberarte y permitirte estar en paz, sin importar lo que la vida te depare. 11. El equilibrio entre el deseo y la moderación. En el sinuoso recorrido de la vida, he aprendido a encontrarme entre el deseo y la moderación. Te invito a explorar cómo el equilibrio entre estos elementos puede transformar nuestra existencia hacia una plenitud duradera. Imagina un banquete de posibilidades infinitas, cada plato representa un deseo, una ambición, un sueño. Al principio, la tentación es abarcar todo, llenar el plato hasta los bordes. Pero he comprendido que la clave no está en acumular más, sino en cómo gestionamos lo que elegimos. Aquí surge la importancia de equilibrar nuestras aspiraciones. No se trata de eliminar los deseos, sino de canalizarlos para enriquecer nuestra vida sin sobrepasarla. Recuerdo una tarde caminando por la ciudad, los escaparates llenos de tecnología de última generación me llamaban. Mi impulso fue quererlo todo, pero me detuve y reflexioné, ¿realmente necesito esto? ¿Añadirá valor a mi vida o es solo un placer momentáneo? Esta pausa me permitió aplicar la moderación, evitando la sobreindulgencia y liberándome de necesidades creadas por la costumbre más que por la realidad. La moderación, una virtud central del estoicismo, no solo previene excesos sino que fortalece el carácter. Como decía Séneca, no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más de lo necesario. Al practicar la templanza, gestionamos mejor nuestros recursos y ganamos tranquilidad y satisfacción personal. Nos enseña a disfrutar cada momento y a valorar lo que tenemos, en lugar de lamentar lo que nos falta. Esta conexión entre moderación y templanza se evidencia especialmente en tiempos de prueba. Cuando los desafíos arrecian, la moderación actúa como un ancla, recordándonos que podemos controlar nuestras reacciones, aunque no las circunstancias externas. Esta resiliencia esencial nos permite avanzar con firmeza y gracia incluso en las tormentas más fuertes. Te invito a reflexionar, ¿cuándo elegiste la moderación y cómo impactó en tu bienestar? Tal vez fue rechazar una oferta laboral más lucrativa, pero que restaba tiempo a tu vida personal. Decisiones así, aunque difíciles, traen paz y equilibrio. Recuerda, la moderación no es limitación, sino una elección consciente que conduce a un bienestar más profundo y significativo. Te animo a abrazar esta sabiduría antigua, tan relevante hoy como siempre, y a descubrir ese equilibrio que puede convertir tu vida en una verdadera obra de arte. 12. La importancia de la empatía. Desde pequeño aprendí que la empatía es la llave que abre el corazón de los demás. Hoy quiero compartir cómo esta cualidad, profundamente estoica, ha moldeado mi vida y cómo puede transformar la tuya. La empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, no solo nos conecta con quienes nos rodean, sino que nos eleva a un plano más armonioso y justo. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, decía, lo que no es bueno para la colmena, tampoco lo es para la abeja. Cada acto de empatía refleja esta verdad. Nuestro bienestar individual está intrínsecamente ligado al bienestar colectivo. Recuerdo un momento revelador en mi vida. Me encontré con una amiga que atravesaba una crisis personal. En lugar de dar consejos no solicitados o minimizar su dolor, opté por escucharla con atención. En ese espacio seguro, compartió miedos y esperanzas, y yo, practicando la empatía, comprendí la profundidad de su sufrimiento. Esto fortaleció nuestra amistad y me enseñó la importancia de estar verdaderamente presente. Cultivar la empatía puede parecer complicado, pero en realidad se trata de prácticas simples y conscientes.
Al conversar con alguien, escucha más de lo que hablas, observa no solo las palabras, sino también el lenguaje corporal y las emociones que las acompañan. Esto mejora tu comprensión y enriquece tus relaciones. La empatía y la justicia estoica están conectadas. Al actuar con empatía, somos más justos, reconociendo que cada persona merece consideración y respeto. He visto cómo pequeños gestos empáticos pueden resolver conflictos y construir puentes donde antes había muros. Te propongo un ejercicio práctico y transformador. Cada día realiza un acto de empatía consciente. Puede ser tan simple como preguntar a un compañero cómo se siente realmente o ceder tu asiento en el transporte público. Estos pequeños gestos pueden cambiar no solo tu día, sino también el de quienes te rodean. La empatía no es una emoción pasajera, es una práctica estoica que fortalece nuestras relaciones y comunidades. Al integrarla en la vida diaria, enriquecemos nuestro entorno y nuestro mundo interior. Experimenta por ti mismo el poder de comprender y compartir los sentimientos del otro, y recuerda, cada acto de empatía te acerca a la vida que deseas vivir. 13. La belleza de la simplicidad. Imagina que estás frente a un vasto océano, las olas moviéndose con un ritmo constante y el aire fresco acariciando tu rostro. En ese instante, no hay correos electrónicos ni notificaciones, solo tú y la inmensidad. Esta escena nos recuerda la belleza de la simplicidad, un principio que olvidamos con frecuencia en nuestra vida diaria llena de complicaciones y estrés. Epicteto decía que la simplicidad radica en percibir lo que necesitas y no lo que deseas. Aplicar esta sabiduría en mi vida significó empezar por lo tangible, limpiar y ordenar mi espacio físico. Cada objeto se evaluaba cuidadosamente, ¿realmente aporta valor? Poco a poco, mi estudio se convirtió en un lugar de claridad y propósito. Esta claridad se extendió al mundo digital, desinstalé aplicaciones innecesarias y limité notificaciones que interrumpían mi día. Al principio, el silencio era inquietante, pero pronto descubrí que había recuperado horas valiosas para leer, escribir o simplemente disfrutar de momentos de quietud. El desapego no consiste en renunciar por renunciar, sino en distinguir lo esencial de lo superfluo. Al liberar espacio, encontré tranquilidad y la capacidad de disfrutar los detalles que antes pasaban desapercibidos. La simplicidad no se limita a lo material, también abarca nuestras interacciones, metas y pensamientos. En la práctica, esto significa elegir proyectos alineados con nuestros valores y pasar más tiempo con quienes nos llenan de energía y menos con quienes la drenan. Te invito a reflexionar, ¿qué podrías simplificar hoy? No hace falta un cambio monumental, pequeños pasos conscientes son suficientes para acercarte a una vida más clara y en sintonía con tus verdaderos deseos. 14. El poder de la persistencia. En el camino hacia nuestros sueños, descubrimos que no son el talento o la oportunidad los que determinan nuestro éxito, sino la constancia y la determinación. La persistencia no consiste en derrotar obstáculos ajenos, sino en mantenerse firme en el propio propósito, superando dudas, fatiga y adversidades sin perder de vista la meta. Propósito. Esta frase refleja la virtud estoica del coraje. El camino hacia el éxito se construye con la tenacidad de nuestro carácter, no solo con acciones aisladas. Permíteme compartir una historia que ilustra la fuerza de la persistencia. Hace algunos años me propuse escribir un libro sobre la resiliencia humana, un proyecto que desde el inicio se mostró desafiante. Durante este proceso enfrenté obstáculos constantes, críticas duras, rechazos editoriales y, lo más difícil, dudas internas sobre mis capacidades. Sin embargo, cada día me aferré a mi propósito con una determinación casi estoica. Cada mañana, frente a la página en blanco, recordaba a Séneca, no es que las cosas sean difíciles porque no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Esta frase me impulsaba a seguir, a superar cada crítica y rechazo, sabiendo que cada pequeño paso era una victoria sobre el desaliento. Finalmente, tras años de trabajo constante y de no ceder ante pensamientos de rendición, mi libro fue publicado y llegó a inspirar a muchas personas a enfrentar sus propios desafíos. Esta experiencia me enseñó algo fundamental: la persistencia puede superar incluso los obstáculos más difíciles. La persistencia no es simplemente avanzar, sino mantenerse firme frente a la adversidad, cuando todo parece perdido. Imagina estar en medio de una tormenta. Todo a tu alrededor invita a retroceder.
Pero tú, con la mirada fija en tus objetivos, das un paso más. Ese paso es el que realmente cuenta. Inspírate en quienes lograron grandes cosas gracias a su constancia. Thomas Edison, que fracasó miles de veces antes de inventar la bombilla eléctrica, o J.K. Rowling, rechazada por múltiples editoriales antes de que su serie de novelas viera la luz. Estos ejemplos son prueba del poder de no rendirse. Ahora pregúntate, ¿dónde necesitas aplicar persistencia en tu vida? ¿Qué desafío has estado evitando por parecer demasiado difícil? El verdadero coraje radica en continuar paso a paso, incluso sin resultados inmediatos. Cada desafío nos ofrece una elección, retroceder o avanzar con determinación. Elegir lo segundo, integrando la persistencia en cada aspecto de nuestra vida, nos acerca un paso más a la excelencia. No porque sea fácil, sino porque es posible, y en esa posibilidad reside la esencia del coraje estoico. 15. La gratificación de la autosuficiencia. Si alguna vez has contemplado el mar y sentido una paz profunda, aunque solo sea por un instante, has tocado la esencia de la autosuficiencia. Hoy quiero invitarte a un viaje personal para explorar no solo qué significa ser autosuficiente, sino cómo esta cualidad puede transformar tu vida. Imagina que estás en una isla desierta, todo lo que necesitas proviene de tus propias manos y habilidades. Aunque extremo, este escenario refleja la gratificación que brinda la autosuficiencia. Cultivar independencia emocional y material no solo permite sobrevivir, sino vivir con libertad verdadera. Piensa en un día típico, ¿cuántas veces dependes de alguien o algo para sentirte pleno, feliz o satisfecho? Ahora imagina generar esas sensaciones desde tu interior. Así la autosuficiencia empieza a liberarte de las cadenas de la dependencia. Una manera de desarrollarla es comenzar con pequeños pasos, resolver problemas cotidianos por ti mismo antes de buscar ayuda. Esto fortalece tu confianza y tus habilidades, enseñándote a confiar en tus capacidades. Como decía Séneca, lo que obstaculiza enseña, lo que beneficia también. La autosuficiencia conduce a la paz interior. Al depender menos de los caprichos y acciones ajenas, nuestro mundo interno se vuelve más sereno. No se trata de aislamiento, sino de aprender a estar bien contigo mismo en cualquier circunstancia. Los estoicos hablan de autarquía, la completa autosuficiencia. Creían que la felicidad nace de liberarnos de deseos y aversiones que dependen de lo externo. Para practicarla, establece metas que te desafíen fuera de tu zona de confort, aprender una nueva receta, gestionar tus finanzas, cultivar un pequeño jardín. Cada logro fortalece tu confianza y autorrespeto. La autosuficiencia no es solo útil, es un arte que enriquece la vida y acerca a la verdadera paz interior. Como decía Epicteto, el secreto de la felicidad es amar la libertad. Toma control de lo que puedes y deja ir lo que no. Desde la serenidad de la ataraxia hasta la fuerza de la voluntad, estas estrategias estoicas nos guían hacia la excelencia personal. Integra estas enseñanzas y experimentarás cambios significativos. Atrévete a vivir una vida plena y significativa. Si has llegado hasta aquí, comentas hoy para mostrar que has alcanzado el final de esta valiosa lección. Estoy ansioso por conocer tus historias de triunfo. Suscríbete, activa la campana y comenta, así YouTube sabrá que este contenido ayuda y podremos seguir creando más videos de este tipo. Te recomiendo los 2 videos finales que aparecerán. Nos vemos en la próxima aventura. Nos vemos en el próximo video.